mi historia con la pornografía y cómo logré finalmente sacarla para siempre de mi vida y empezar una vida libre de este tipo de cosas y con máximo control sobre mis impulsos sexuales. Y esto que te voy a contar acá te resultará un poco extraño, mi hermano, porque hoy en día todos los hombres están acostumbrados a que cada vez que sienten un impulso, automáticamente ir tapando esos deseos, esos impulsos sexuales con pornografía, masturbación y orgasmo, que es el ciclo en que están atrapados muchísimos hombres. Yo te diría que millones y millones de hombres en todo el mundo están completamente atrapados en este ciclo de pornografía, masturbación y orgasmo que los tiene drenados, hermano. Yo ya este tipo de cosas las vengo hablando hace mucho tiempo porque, porque cuando empecé en esto del desarrollo personal hace más de 10 años y en temas de seducción, me empecé a dar cuenta que yo como hombre, cuando era chiquito, tenía 24 o 25 años, yo lo único que quería era aprender las cosas rápidamente para poder aplicarlas. Y me di cuenta que justamente son las cosas que no funcionan en la real transformación de un hombre. Entonces, cada vez que me topaba con un libro que decía tenés que volverte tu mejor versión, yo lo sacaba de mi vida. ¿Por qué? Porque me daba cuenta de que no quería hacer un cambio real. No quería cambiar como persona, no quería aprender y a aplicar cosas nuevas. Y al fin y al cabo, la seducción se trata de eso, por ejemplo. Si tú quieres aprender algo, tienes que tomar la información, aplicarla en tu vida, y ahí es donde empiezas a ver resultados que puedes analizar. Al principio no te vas a coger 50 minas. Simplemente te van a rechazar y te van a rechazar hasta que entiendas que lo primero que tienes que transformar, la congruencia personal. La congruencia personal es un mapa muy básico de qué es lo que te constituye como persona. Y son tres aspectos fundamentales: tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Si tú entiendes que eres una persona que está conformada por esas tres cosas, te das cuenta fácilmente de que si yo empiezo a manipular alguna de estas tres, las otras dos empiezan a caer también en un cambio radical. Por lo tanto, ¿cuál sería la parte más importante que hay que transformar? Es la parte mental. Es la que te va a llevar a tener ciertas emociones, ciertos pensamientos, a aumentar tu capacidad de acción. Y adentro de esta congruencia personal, recién empiezan a existir otras cosas que podemos identificar, como el amor propio y el autoestima, tu carrera personal, tus relaciones, la relación contigo mismo, la relación con las demás personas, quién eres, cómo te mueves en el mundo, qué haces. Y esa parte fundamental que te acabo de describir ahora es lo que te va a llevar a tener los cambios radicales que tú quieres en tu vida. Cuando yo trabajo con personas que quieren aprender seducción o personas que están pasando por adicciones a la pornografía, yo lo que primero hago es trabajar sobre estas tres áreas. Porque si yo logro transformar a una persona en esas tres áreas, yo logro el cambio de la identidad de la persona y que el comportamiento, que es la consecuencia de lo que él está haciendo, cambie. Entonces, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque esta es la base de lo que yo configuré como el NoFap definitivo, que es un programa que dura 4 semanas, donde trabajamos en estas tres áreas de tu vida para cambiar el resultado de que tú seas un adicto a la pornografía. ¿Sí? Ya muchas personas me han escuchado hablar. Mis redes sociales están repletas de contenido sobre esto. Pero lo más importante en mi proceso cuando yo era adicto a la pornografía fue fue entender que si yo quería cambiar un comportamiento, lo que tenía que cambiar era quién era, cómo me sentía, cómo me percibía a mí mismo. ¿Sí? No te estoy hablando de ideologías estúpidas, no. Cómo me percibo a mí mismo como persona y con las cualidades que tienen las personas reales. Ahora, la primera vez que yo me topé con pornografía fue cuando era muy chiquito. Probablemente tenía entre 11, 12 o 13 años. Fue justamente en la casa de unos primos, que ellos ya habían descubierto la pornografía, probablemente incentivada por otros pendejos. Y estábamos todos en un cuarto, supuestamente divirtiéndonos y haciendo cosas de niños. Y uno de estos primos se le ocurrió que iba a ser divertido mirar pornografía porque él ya la veía y ya la había visto. Y lo que hicimos fue conectar el cable del teléfono. O sea, mirá los tiempos que te estoy contando. El internet recién se estaba inventando. El cable de teléfono lo tenías que conectar a la computadora atrás para poder conectarte y poder entrar a estos sitios pornográficos. Pero ¿qué es lo que pasaba?
que también habían un montón de adultos ahí, de hecho lo descubrieron varias veces. La primera vez que yo vi pornografía, recuerdo ese sentimiento de ansiedad que me generó como de algo que tenía que empezar a salir o era algo como muy fuerte. No recuerdo si tuve una erección en ese momento, era muy chiquito, no tenía idea de nada. De hecho, de estos mismos pendejos fueron los que después empezaron a incentivar el tema de la masturbación. Y lo hacían entre ellos y todos y se tocaban y... No entre ellos, pero se tocaban así todos juntos al mismo tiempo. De hecho, hubo una historia muy famosa en la familia que varios primos, justamente yo no estaba ese día por suerte porque me parece una situación engorrosa, vergonzosa. Hicieron un juego de quién acababa primero y le llamaron la maratón y los descubrieron. Y hasta el día de hoy queda eso como una anécdota de la familia donde varios pendejos hicieron una maratón de quién acababa primero. O sea, imagínate que ni siquiera era el que acababa después. O sea, imagínate el grado de estupidez de estos pendejos que estaban involucrados con pornografía que ni siquiera entendían que por ahí era mucho mejor durar más que durar menos. Pero bueno, las cosas son como son. Vamos a sacar las zapatillas. Todos los hombres que vean este video vayan haciéndose un poco la conciencia y vayan trayendo los recuerdos de las primeras veces que vieron pornografía. Es una pregunta que yo siempre les hago en mis sesiones a los hombres, porque quiero que sepas y reconozcas que hay una parte de ti que cuando vio pornografía no se supo responsabilizar de lo que estaba haciendo. Y eso, quizás te suene extraño que te lo diga, pero hoy necesitas tomar responsabilidad de que puedes ser adicto a la pornografía. Ya no eres un niñito que le tocó verla, ¿no? Ahora eres un adulto responsable que tiene que sacar esto de su vida sí o sí, porque esto te está generando problemas, hermano, aunque tú no lo creas, ¿sí? Te está generando un montón de problemas y yo te voy a decir lo que me generaba a mí, ¿sí? Después si tú sientes que lo que te estoy diciendo también te afecta a ti, porque no es que me afecta a mí porque yo soy distinto a ti, sino que todos los hombres les afecta de la misma manera, solo que muchos no han prestado atención a lo que es. A mí me generaba principalmente el hecho de ver pornografía mucha ansiedad, ¿sí? Ansiedad de querer ver estímulos cada vez más fuertes. Hoy te lo puedo explicar de esta manera porque lo entiendo al revés y al derecho y sé exactamente lo que pasa en el cerebro cuando ocurren este tipo de cosas. Si quieren un video que hable sobre qué pasa en el cerebro del hombre cuando mira pornografía, escríbanme en los comentarios y yo les voy a hacer uno la próxima semana probablemente. Esa ansiedad que me generaba el consumo de pornografía, yo te diría que se ocasiona porque te está generando una tensión sexual innecesaria a una persona que todavía no está preparada para tener relaciones sexuales. Entonces, ¿cuál es la diferenciación que tú tienes que hacer? La pornografía no es lo mismo que el sexo real. Tu cerebro no entiende cuando mira pornografía que lo que está viendo no es real. Tu cerebro se activa automáticamente, biológicamente, para reproducirse. Eso es lo que sucede en tu cerebro. ¿Y qué pasa? Te genera tensión sexual y por lo tanto tienes una erección. Esa erección que estás teniendo, que te está generando tensión sexual, requiere, para que exista la reproducción, que tú tires tu líquido seminal adentro de una mujer para que esa mujer pueda quedar embarazada, ¿sí? Ese es el mecanismo que enciende la pornografía, ¿sí? Es como una señal falsa de que tenés que reproducirte, pero realmente no lo estás haciendo. De hecho, es tan estúpido que los hombres aprendimos este comportamiento de la masturbación simulando tener sexo real, pero lo tenemos que hacer con la mano, ¿sí? Y eso, mi hermano, es un indicador clave de que lo que estás haciendo no es real, ¿ok? Ahora, sin irme un poco más lejos de con todo esto que te estoy explicando. Esa primera vez que yo vi pornografía a mí me marcó para siempre, porque... No, creo que no voy a poder contar esto por acá, porque sería como muy fuera de lugar. Pero con decirte que la pornografía te genera una percepción distinta de lo que son las relaciones sexuales, que de hecho te debe haber pasado, ya automáticamente lo que a ti te empieza a gustar y a excitar
son las cosas que viste en la pornografía. Entonces eso automáticamente ya marcó un antes y un después en la vida de una persona. De aquí viene, mi hermano, aunque no lo creas, y yo he tenido un montón de casos que son muy graves, personas que han sido abusadas sexualmente, personas que han querido abusar sexualmente de otras personas, y personas que ya están en un nivel extremo, que ya ven tipos de pornografía que yo no te recomendaría que veas y tampoco las vamos a nombrar acá porque no es necesario. La pornografía va avanzando en tu cerebro de manera progresiva, ¿sí? Y como va avanzando de manera progresiva, es muy fácil que empiecen con un estímulo muy chiquito y que después necesites sorprender a tu cerebro con estímulos cada vez más fuertes. Es por eso que puedes empezar viendo una modelito en TikTok o en Instagram que está moviendo el culo simplemente, y después ya vas avanzando a cosas cada vez más graves, orgías y tal cosa, y imagínate lo que vos quieras. Cuando yo vi ese primer momento de pornografía, todavía recuerdo las imágenes de lo que estábamos viendo. Y fueron imágenes que yo te podría llegar a decir que fueron bastante perturbadoras en ese momento, porque mostrarle eso a un niño es algo que como te estoy diciendo, le va a marcar para toda la vida. De hecho, yo creo que si le preguntara a 100 hombres que consumen pornografía, ¿se acuerdan el momento exacto, el primera vez que vieron porno? Yo creo que de 10, 9 me dirían, sí, me acuerdo exactamente cómo fue. Entonces, si esto no te parece una especie de trauma, por decirlo de alguna manera, quiero que sepas que lo veas como lo que es realmente. O sea, es un hiperestímulo que te marcó de por vida y punto. Y de ahí en adelante ya es otra historia. ¿Por qué? Porque tú la primera vez que ves pornografía, empiezas a activar ese mecanismo biológico, natural e instintivo del hombre que se quiere reproducir, ¿sí? Y es muy probable que un niño de 10, 12 años todavía no esté listo ni maduro para tener relaciones sexuales, pero probablemente pueda rendir sexualmente y dejar embarazada a otra persona si es que tuviese relaciones sexuales. Te digo que es muy temprano porque para una persona de esa edad o más chico, ni siquiera todavía se ha responsabilizado del 90% de su vida. O sea, lo único que se va a hacer es para ir al baño solo, sobre todo si eres hombre. Recuerdo que esa primera vez que vimos pornografía, ya directamente marcaba un antes y un después. Ya las juntas eran ver pornografía o yo mismo ver pornografía solo. Antiguamente acá en Chile habían unos periódicos que se llamaba La Cuarta y atrás estaba lleno de minas mostrando las tetas y ese tipo de cosas. Y cuando ibas, por ejemplo, al trabajo de tu viejo, yo iba al trabajo de mi papá, los viejos que trabajaban ahí tenían lleno de esas fotos. Entonces era como inevitable. Hoy es más grave todavía. Acabo de grabar un video ahí en TikTok. Si no me sigues, andá a seguirme porque ahí subo mucho más contenido que en YouTube. Te lo voy a dejar por acá. Y yo lo que le estaba diciendo a estos muchachos en TikTok, en un video, era que era inevitable que un hombre se tope con pornografía. O sea, se la va a encontrar sí o sí porque las redes sociales están repletas. Yo te estoy hablando de antes, cuando no existían las redes sociales y no existía el internet. O sea, yo a los 12 años recién se estaba inventando, imagínate. Y esto ocasionó que muchos hombres, incluso con más edad que yo que he trabajado, todos han estado involucrados con pornografía, porque la pornografía atenta directamente contra la parte sexual del macho. O sea, el macho le pones a una chica desnuda, se va a tener que excitar porque su propósito biológico principal es dejar descendencia. El porno, como te decía hace un ratito atrás, activa ese mecanismo. Pero yo te pregunto, ¿para qué querés activar esa huevada todo el tiempo si no te vas a reproducir con nadie y no vas a tener descendencia? ¿Me entiendes? Ese es el problema gravísimo que estamos lidiando hoy con la adicción a la pornografía. Y a todo esto, si tú quieres tomar una mentoría conmigo de 4 semanas donde vamos a eliminar la adicción al porno, porque yo sé exactamente cómo hacerlo, por eso lo pude sacar de mi vida y de la vida de muchos hombres, déjame un mensaje o escríbeme a Instagram o a WhatsApp o a donde sea y dime: Diego, vi tu video en YouTube, quiero tomar esa mentoría. Obviamente es una mentoría que tiene costos. Yo voy a trabajar con vos, yo voy a estar preocupado por vos, yo voy a estar diciéndote qué es lo que tenés que hacer. Si tú haces exactamente todo, brother, en 20 días estás libre. ¿Sí? Las últimas semanas de mi programa simplemente son para
poner en línea lo que sería tu propósito de vida como hombre y qué es lo que tenés que hacer hoy para que tu vida se explote al máximo, ¿sí? Así que no dudes ni un segundo en escribirme, que voy a estar ahí disponible para mandarte, para decirte un poquito cómo trabajar y cómo empezar en este proceso tan hermoso de amor propio, de autoestima, de crecimiento personal, de masculinidad, de ser más atractivo. Si estás pasando por rupturas amorosas y tu mujer se fue porque sos adicto al porno, también trabajo con ese tipo de cosas. O sea que te voy a dar contención en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Continuemos con la historia. No te voy a hablar del intermedio porque realmente no tiene sentido. O sea, después vas a la escuela, en la escuela también ven pornografía, llevaban revistas a los pendejos. Ya empieza a pasar algo, que esto a mí yo creo que fue una de las cosas más dolorosas de la adicción a la pornografía, fue entender que estaba disociado y que había una parte mía que yo mismo sentía y pensaba que era una parte como oscura de mí mismo. Y era justamente por lo que generaba esta adicción a la pornografía o el hecho de tener que verla incluso escondido o masturbarse en el baño. Es todo un paradigma que fue súper importante romper porque también venía un poco la enseñanza de tus padres y lo que se decía actualmente de que la masturbación era algo positivo y que se hacía cuando los hombres estaban creciendo. Y la verdad es que yo ahora que trabajo con todos estos hombres, lo único que te puedo decir es que si tenés entre 25 o entre 20 y 40 años, o 45 o 50, y te estás masturbando todos los días, brother, que estás drenadísimo, que no tienes energía, no tienes motivación, te sientes mal, no puedes pensar, tenés neblina mental. Son todas cosas que se corrigen cuando dejas de masturbarte. Entonces, si bien es cierto, yo que he estado estudiando muchísimo el tema y he revisado esos estudios científicos que hablan sobre la correlación entre la masturbación y el cáncer de próstata, brother, es que es un absurdo. O sea, han venido médicos a trabajar en mentorías conmigo, me han dicho, Diego, tenés razón. Que por supuesto que tengo razón, si no, no estaríamos hablando de esto. No es una ideología lo que te estoy diciendo, es algo comprobable, empírico. El otro día que fui a jugar al pádel acá, también me tocó jugar con un médico y me preguntó a qué me dedicaba. Le empecé a contar que trabajaba con adictos a la pornografía, crecimiento personal, seducción, conversaciones cruciales, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el coaching ontológico y ejecutivo. Y me dijo, pero ¿y el cáncer de próstata? Y yo le digo, pero ¿qué pasa en la próstata? Tú que eres médico, ¿qué pasa en la próstata para que hace que no tengas cáncer, man? Y miró para otro lado y me dijo, como que no sé. Entonces, el médico lo que hace es repetir información que le implantaron en la cabeza sin haberla revisado antes. Y eso es gravísimo. Porque hoy en día tenemos estos paradigmas que nos enseñan cosas que están mal. O sea, un hombre con retención seminal, y esto te lo digo porque lo compruebo yo todos los días, lo compruebo con mis clientes, y debe estar lleno de casos en internet, de tipos que en retención seminal se vuelven 10.000 veces mejores, es que por algo tiene que ser, hermano. Si imagínate que es tan simple pensarlo de esta manera, la biología del hombre y de cualquier especie o ser vivo, lo único que hace es tratar de aprovechar al máximo los recursos y optimizar la energía. O sea, ¿por qué vos vas a estar tirando tu semen todo el tiempo? O sea, tú mismo cuando eyaculas, tienes cambios hormonales que te dejan en un estado paupérrimo. Y más aún si lo haces con la mano. Por ahí si tenés sexo real con una chica y te divertiste y tienes un vínculo amoroso con ella o algo, quedás feliz de tener relaciones sexuales. Cuando tú te masturbas solo, esa energía queda completamente despolarizada. Y eso es importante que lo entiendas ahora, porque todo el tiempo estás dejando despolarizada tu energía cuando estás haciendo las cosas tú solo. Esto no es un acto que se inventó para que se haga solo. Es un acto que se inventó para crear vida. La misma vida que creas con un niño que nace es la misma vida que le creas a tus proyectos cuando le metes esta energía. Por eso es extremadamente importante las 2 últimas semanas de mi programa, porque ahí vamos a ver en qué mierda vamos a meter esa energía. Y después hay otra parte que es sumamente importante, que es masculinizarte. Porque la masturbación genera estrógenos en tu cuerpo y los estrógenos te hacen salir tetas poco menos, brother.
Te vas feminizando. Una de las cosas que para mí es muy femenina es que un hombre no tenga gestión emocional. Y los hombres que consumen pornografía y se masturban todo el tiempo son tipos iracundos que no tienen control emocional. Yo era uno de esos. O sea, me sacaban de quicio rápidamente y respondía reaccionariamente que emocionalmente a cualquier cosa. Esa no es la forma en la que un hombre se comporta. ¿Sí? En este periodo mediano de tiempo que te decía, donde básicamente estuve perdido todo ese tiempo haciéndolo todos los días, mirando pornografía todos los días, también te decía que el cuerpo y el cerebro se empiezan a disociar. O sea, el estímulo de la pornografía y el sexo real son cosas totalmente opuestas. Y en realidad la masturbación no debería formar parte en la vida de un hombre que está sano, que es masculino, que hace las cosas que tiene que hacer, que está trabajando en su valor social, y eso le está haciendo llegar a un nivel de vida que le va a permitir relacionarse con mujeres, porque eso es lo que en definitiva queremos. O sea, cuando una persona se metió en pornografía en edades más adultas y la consume progresivamente, es simplemente el hecho porque no puede salir con mujeres de verdad. Y eso también hay que trabajar. ¿Sí? Yo dejé de dar mi programa Alpha Male Program a tipos que estaban drenados porque no sirven así. Yo los necesito al 100%. El primer paso es salir de la adicción a la pornografía, dejar de tocarse, recuperar energía, y ahí automáticamente salgo como un hombre atractivo al mundo, con la energía que tengo que tener. ¿Sí? Eso fue un poco lo que me pasó a mí. Resulta que cuando yo me di cuenta que era adicto a la pornografía, yo ya estaba viviendo en Buenos Aires, tenía una novia, una modelo que era espectacular, que después me rompió el corazón y por eso me metí en todos estos temas de seducción y crecimiento personal. Y ahí me di cuenta de la importancia del NoFap y empecé a crecer en todas esas áreas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo no tenía mucha idea de esto, realmente no le prestaba atención, pero sí me daba cuenta que cuando lo hacía, que de hecho tú también te debes dar cuenta, quedás sin energía, quedás sin motivación, quedás sin ganas de hacer las cosas, te pones a procrastinar mucho. Y lo más probable es que cuando consumiste pornografía recién, al ratito quieras ver de vuelta. ¿Sí? Porque tu cerebro se acaba de meter en un modo de hipersexualización donde lo único que va a estar buscando es reproducirse. Y eso es lo que genera el estímulo del porno, ¿no? Te desmoraliza y te hace querer estar en ese estado sexual todo el tiempo. Cuando yo terminé con esta chica y ella me rompió el corazón y yo sufrí muchísimo, yo lo primero que hice fue dedicarme a la seducción. ¿Pero por qué me quería dedicar a la seducción? Porque ya no tenía sexo real con mujeres. Y estaba viendo porno todo el día y estaba hecho mierda, pero... Y mi vida empezaba a transcurrir ya directamente entre esos aspectos. Y creo que si hay algo que te va a hacer mucho sentido con este video, es que entiendas que siempre va a ser muy placentero y muy bonito tener sexo real, pero masturbarse con porno no. Entonces, mi adicción a la pornografía yo creo que me llevó a dedicarme a la seducción porque lo único que quería era cogerme de pendejas. Estaba todo el día caliente, excitado, quería salir con minas y todo eso. Y me di cuenta que no sabía cómo hacerlo, no me resultaba nada. Es por eso que ya ahora que tengo 36 años, ya han pasado 10 años de que me dediqué a la seducción. Las últimas semanas que estuve en Buenos Aires antes de venirme a Santiago a pasar las fiestas con la familia, salí con un montón de chicas, porque dije, bueno, estuve en pareja 4 años y bueno, voy a salir con un par de chicas para descontracturarme un poco y ver si todavía soy capaz de esto. Y bueno, resultó que fue demasiado fácil, así que temas de seducción conmigo son muy fáciles de resolver. Sobre todo si primero eliminaste la adicción a la pornografía. Entonces me di cuenta, un día en internet trabajando buscando contenido de cualquier... Me encontré que salía un médico hablando sobre la retención seminal, que era una etapa que yo jamás había probado. O sea, yo nunca había estado desde los 13, 14 años sin masturbarme. O sea, había vivido todos esos años masturbándome todo el tiempo y viendo porno. Hasta los 25, 26 años, hasta los 24 te diría, creo que ya pasaron 12 años de eso. Y le mandé un mensaje, le dije, mira, yo soy coach,
había estudiado coaching ontológico, estaba ya en temas de seducción. Y empecé a hablar con este médico que resultó ser un chanta porque lo que había hecho era robarle el programa a un gran amigo mío que se llama Pablito Samit, que hoy en día lo puedes encontrar, es uno de los máximos referentes en temas de NoFap y retención seminal, es un investigador muy crack. Si ve este video, le mando un gran abrazo al Pablito Samit. Así que estuve como 2 años trabajando con adictos a la pornografía en un programa que creé yo en conjunto con él y que lo estructuré yo porque soy especialista en lenguaje. Y me di cuenta que el único propósito del programa con este muchacho era ganar plata, ¿no? Era ganar plata y bajo la premisa de que queríamos ayudar a muchos hombres y todo eso, lo cual no era tan cierto porque ese programa no servía para nada. O sea, ese programa no atacaba la adicción. Ese programa lo único que hacía era incentivarte a evitar ver la pornografía, evitar masturbarte y ponerte hábitos saludables encima. Pero esas 3 cosas no van a tapar una adicción. Al contrario, la van a ocultar un ratito y después vas a volver a recaer. De hecho, todos los tipos que estaban en esos programas venían recayendo constantemente. Incluso hasta el día de hoy me escriben personas diciéndome que los estafaron y un montón de cosas. Y yo le digo, ¿quién te estafó? Y me mandan el perfil de este muchacho. Es bastante difícil hablar de esto porque no hay mucha información al respecto y la pornografía, al ser un contenido tan adictivo, se hace bastante difícil resolverlo si no sabes cómo. Acá lo que hay que lograr es desintoxicar tu cerebro, mi hermano. Y lo otro que hay que lograr, que yo creo que es el trabajo más intenso que doy en mi programa, es que tú cambies tus creencias y que cambies los paradigmas que te llevan a cometer estos comportamientos. Pero para que tú cambies creencias y paradigmas y todo ese tipo de cosas y esa mentalidad y esa identidad, ese trabajo lo tenés que hacer con alguien porque tú no lo vas a poder hacer solo. A mí me costó como 3 años. Yo cuando daba mentoría sobre no pajearse y no ver porno, yo lo seguía haciendo. Y por eso me sentía mal siempre, porque como yo no lo había resuelto en mi vida todavía, simplemente trataba de ayudar a estos hombres que estaban en los programas con este doctor, o médico, no sé, no creo que haya sido doctor realmente, con este médico, y yo tenía resultados con la gente, porque yo los llevaba a tener esos resultados. Pero no podía seguir impartiendo ese tipo de cosas cuando yo no lo podía haber resuelto en mi vida, o sea, no sabía lo que pasaba. El último tiempo, cuando ya este muchacho se empezó a ir a la mierda, yo le enseñé seducción, de hecho, y después se puso a hacer cualquier cosa y todavía vivía con los padres y todavía estaba como, se emborrachaba y hacía cosas. Estaba como todo el tiempo emocionalmente, te dejaba tirado al medio de los lanzamientos de los programas, entonces se terminó yendo toda la mierda, ¿no? Y resulta que yo cuando se empezó a ir todo esto a la mierda, yo ya venía trabajando con tantos hombres, grupo de 200 personas, Zoom con 500 personas, gente de todos los países que volvieron a seguir trabajando cosas distintas conmigo. Empecé a darme cuenta que lo que pasaba con la adicción a la pornografía, y me puse a investigar, leí muchos estudios científicos. Por suerte yo, como estudié traducción, tenía la capacidad de agarrar estudios científicos, traducirlos y los leía. O les iba leyendo, los trataba de entender, consultaba con gente que sabía sobre el tema y me encontré con la solución a este tipo de adicciones. Y es simplemente hacer todo el proceso de desintoxicación mental, pasar por el periodo de abstinencia que te va a generar tu cuerpo, cambiar las creencias, los paradigmas, tus comportamientos, implementación de hábitos nuevos que te hagan sentir mejor, feliz y empezar a anclar esa identidad al hombre que quieres ser. Cuando tú entiendes eso, le sumamos que entiendes cómo funciona la pornografía en tu cerebro, automáticamente ya dejas de consumirla. Porque te das cuenta que lo que estás haciendo es un acto de autodestrucción. Y si tú quieres tener la autoestima alta, no te tienes que autodestruir. Esto es sumamente importante porque cuando dejas de hacerlo, tu vida empieza a brillar. Y a mí lo que más me gusta es cuando vienen hombres y me dicen, Diego,
Yo ahora me siento feliz. ¿Por qué te sientes feliz? Y no sé, es como que puedo ver que la vida es mejor. Yo soy mejor. Yo me siento así. Yo logré esto. Empiezan a tomar conciencia, brother. ¿Sabes lo que me hace acordar esto? A la película El Señor de los Anillos, cuando uno de los reyes estaba como poseído por uno de los magos y estaba así como todo drenado. Así estás, brother, con pornografía. No así tan visual como en la película, pero así estás. Cuando le sacan el hechizo al mago, automáticamente recupera el color de su rostro. Y los adictos que vienen a trabajar conmigo siempre están con ojeras, cansados, hechos mierda, sin energía. Se sacan de esto 2 semanas, 15, 20 días, y son otros. Ya no están drenados, desmoralizados, desvalorizados. Ahora están fuertes, con energía, y eso produce que tengas más conciencia sobre quién eres. Fue exactamente lo que me pasó a mí cuando eliminé la adicción a la pornografía para siempre de mi vida. Fue una decisión súper importante y súper difícil. No quiere decir que no me haya topado con pornografía últimamente, porque está por todas partes. No quiere decir que no me haya llamado la atención, que de hecho lo va a hacer siempre porque soy hombre, pero sí quiere decir que hoy yo tengo control máximo sobre mis impulsos sexuales. Y eso me convierte en un hombre del 1%. Ya ni siquiera las mujeres me pueden controlar sexualmente. No las necesito. Estoy bien solo. Y eso hace psicología inversa. Las mujeres vienen y quieren salir contigo. Están ahí dando vueltas. Vos pasás y te miran. Porque tienes aura. Tienes energía, papá. Creo que no voy a seguir alargando más este video. Los quiero mucho. Ha sido un placer. Perdónenme que no he estado haciendo contenido últimamente, pero estuve pasando por momentos bastante estresantes de mudarme, de cambiarme para acá, de que esto, la ruptura con mi exnovia, venirme para acá, para Chile y un montón de otras cosas. Censuras en las redes sociales. Los quiero mucho. Suscríbanse a este canal. Les dejo un gran abrazo. Que Dios los bendiga.